El aire de la madrugada todavía no se había asentado cuando el teléfono vibró en Palacio. No hubo cámaras, no hubo banderas, no hubo discurso previo, solo un rectángulo iluminado en una habitación donde el silencio pesa más que las palabras. Afuera, la ciudad respiraba con su rutina de siempre, ignorante de que en ese instante una línea invisible estaba a punto de trazarse otra vez sobre el mapa de América del Norte. Una línea que no se dibuja con tinta ni con tratados, sino con una voz firme al otro lado de una llamada. No fue una llamada larga, no necesitó serlo. 15 minutos bastan cuando el fondo de la conversación no es técnico sino histórico, cuando lo que está en juego no es un operativo más ni un gesto diplomático, sino la vieja pregunta que regresa cada generación con un rostro distinto. ¿Quién decide sobre el territorio? ¿Quién pisa la tierra? ¿Quién manda? Cuando el poder aprieta del otro lado de la línea, la cadencia conocida, la voz que durante años ha jugado con la amenaza como si fuera una ficha más del tablero, una voz acostumbrada a que el sur escuche, asienta y obedezca. Esta vez no hubo rodeos. Se habló de seguridad, de cifras de cooperación. Se habló de resultados que no suelen ocupar titulares estridentes, pero que pesan más que cualquier bravata. Menos droga cruzando la frontera, menos muertos acumulándose en las estadísticas, menos ruido en los corredores donde antes reinaba el caos. Se habló de trabajo conjunto, de coordinación de datos que no admiten maquillaje. Pero el centro de la conversación no estaba ahí. El centro era otro, una insistencia repetida, casi mecánica, que ya había cruzado la línea de lo simbólico para convertirse en presión. La idea, vieja, como el propio imperio, de que la fuerza externa puede resolver lo que internamente duele. Tropas, botas, intervención. El lenguaje cambia, el argumento se disfraza de ayuda, pero el fondo permanece intacto. La respuesta no llegó como un estallido, llegó como llegan las decisiones que pesan clara, directa, sin elevar el tono. No es necesario, no se necesita, no se desea. Hay palabras que cuando se dicen sin temblar hacen más ruido que cualquier soberanía, integridad territorial, constitución, principios que no se negocian porque no pertenecen a la coyuntura sino a la memoria larga de un país que aprendió a golpes lo que cuesta permitir que otros decidan por él. Mientras la conversación avanzaba, el tiempo parecía comprimirse. En esos minutos convivían 2 siglos de historia. El eco de doctrinas que prometieron orden y dejaron cicatrices. El recuerdo de intervenciones justificadas siempre con urgencias morales y resueltas casi siempre con ruinas. La certeza de que ninguna operación extranjera ha sabido distinguir entre enemigos y pueblos, entre crimen y sociedad. Todo eso estaba ahí, suspendido en una llamada que, por primera vez en mucho tiempo no buscaba convencer, sino delimitar. No hubo intérprete. No hizo falta. Cuando las palabras se entienden en el mismo idioma, las ambigüedades se reducen. Y cuando no hay traducción posible para la dignidad, el mensaje llega completo. La conversación fue descrita después como amable. Y lo fue porque hay una diferencia profunda entre confrontar y someterse. La firmeza no grita. La firmeza sostiene al colgar. Nada había cambiado en apariencia. Los coches siguieron su ruta. Los mercados abrieron. La frontera siguió siendo una línea trazada sobre el polvo y el concreto. Pero algo se había movido. Una línea roja, invisible pero real, quedó marcada otra vez no como desafío, sino como recordatorio. Aquí se colabora. Aquí se coordina. Aquí no se entra. La mañana avanzó y la decisión no se escondió. No esperó preguntas ni buscó refugio en comunicados vagos. Se dijo de frente como se dicen las cosas que no admiten versiones. Porque cuando una postura solo existe para la prensa, se deshace al primer viento. Cuando existe también en privado, se convierte en política de Estado. No era la primera vez que se decía no. Pero sí era una de esas veces en que el contexto lo vuelve decisivo. El norte atraviesa su propia tormenta. Crisis internas, fracturas sociales.
Adicciones que se cuentan por miles de vidas al año. Problemas que no se resuelven cruzando una frontera, sino mirándose al espejo. En ese escenario, la tentación de externalizar la culpa siempre regresa. Señalar al sur, militarizar la narrativa. Simplificar un problema complejo hasta volverlo útil para el aplauso doméstico. La negativa no cerró puertas. Al contrario, dejó abierta la única que cooperar sin someter. Trabajar sin ceder territorio. Compartir información sin compartir mando. Un comité sigue, reuniones continúan, calendarios se mantienen. El engranaje técnico avanza, pero el marco político queda claro. No hay confusión posible. Incluso otros temas se asomaron en la conversación como sombras que recuerdan que el tablero no se limita a una Venezuela principios constitucionales. No intervención. Posturas que no cambian según el interlocutor. Decir en privado lo mismo que se dice en público no es un gesto menor. Es una rareza en un mundo acostumbrado a la doble cara. Y quizá ahí reside el verdadero peso de estos 15 minutos. No en la anécdota, no en el tono cordial, no en las cifras que ya circulan, sino en el mensaje silencioso que queda flotando. México no necesita levantar la voz para marcar distancia. No necesita romper relaciones para trazar límites. No necesita enemigos declarados para defender su espacio. Hay países que descubren su soberanía cuando la pierden. Otros la ejercen cuando es incómodo hacerlo. En este caso, la decisión no vino acompañada de épica exagerada ni de promesas grandilocuentes. Vino acompañada de una calma que incomoda más que cualquier gesto teatral, porque obliga al otro a decidir si respeta la línea o si se atreve a cruzarla. Nada está resuelto. La historia no se detiene por una llamada. Las presiones volverán. Las amenazas regresarán con otro tono, otro pretexto, otro momento político. Así ha sido siempre. Pero hay instantes que quedan como referencia. Momentos en los que se establece un precedente que no se borra fácilmente. La línea está trazada. No en un comunicado. No en un titular. No en una consigna. En una conversación breve, directa, sin adornos. Y como toda línea de verdad, no promete tranquilidad. Promete tensión. Promete pruebas. Promete que el futuro exigirá sostener lo dicho con hechos. El mapa sigue abierto. El viento no se detiene. Y en algún lugar, lejos de las cámaras, alguien toma nota de que esta vez el no fue un gesto. Fue una posición. Y las posiciones, cuando se asumen de verdad, tienen consecuencias que todavía no se ven, pero ya se sienten. La línea que se trazó en esa llamada no flotó en el vacío. Cayó sobre una historia espesa, cargada de capas que no suelen verse cuando el foco se queda en la superficie. Porque la conversación no fue solo entre dos mandatarios. Fue entre dos visiones opuestas de cómo se administra el poder en un continente acostumbrado a que las decisiones importantes se tomen siempre en el mismo punto cardinal. Para entender el peso real de esos 15 minutos, hay que retroceder. No a la llamada anterior ni a la amenaza más reciente, sino al mecanismo que se ha repetido durante décadas. Cada vez que la violencia en México escala, cada vez que las drogas atraviesan la frontera, cada vez que el consumo desborda a las ciudades del norte, el péndulo político estadounidense oscila hacia la misma solución simple. Militarizar el problema ajeno para no mirar el propio. No es una estrategia nueva, es una inercia histórica. La diferencia ahora no está en la amenaza, sino en el contexto. Los números ya no permiten el relato fácil. Las incautaciones de fentanilo del lado estadounidense no aumentaron, cayeron. Las muertes por sobredosis no crecieron, se redujeron de forma significativa. Los laboratorios clandestinos no se multiplicaron, fueron desmantelados. Los homicidios, ese termómetro brutal que nunca miente, descendieron de manera sostenida.
Todo esto ocurrió sin soldados extranjeros patrullando calles mexicanas, sin helicópteros, con banderas ajenas, sin un solo centímetro de territorio cedido. Ese dato incomoda porque rompe la narrativa que justifica la intervención. Si el argumento era que México no hacía lo suficiente, las cifras lo contradicen. Si el argumento era que sin ayuda militar no hay resultados, la realidad lo desarma. Y cuando la narrativa se rompe, el poder suele insistir con más fuerza. No porque tenga razón, sino porque necesita recuperar el control del discurso. Ahí aparece la repetida, casi ritual, no como una orden explícita, sino como una oferta disfrazada. Si ustedes lo piden, ayudamos. Si lo necesitan, entramos. El lenguaje es cuidadoso, pero el mensaje es claro. La ayuda tiene condiciones implícitas. Y la primera de ellas es aceptar que el problema ya no es solo tuyo. La respuesta volvió a ser la misma, no como un capricho ideológico, sino como una lectura fría de la historia. Cada vez que una potencia entra con el pretexto de resolver un conflicto interno, sale dejando uno más profundo. Cambian los nombres de los enemigos, cambian los uniformes, pero el saldo es siempre soberanía erosionada, instituciones debilitadas, sociedades fragmentadas. Mientras tanto, el tablero regional se mueve. América Latina no es la misma que hace 20 años. Tampoco lo es Estados Unidos. Las alianzas ya no son automáticas. Las obediencias ya no están garantizadas. Países que antes bajaban la cabeza ahora piden explicaciones. Países que antes callaban, ahora ponen condiciones. No es una revolución, es un desgaste lento del viejo orden. En ese contexto, la llamada adquiere otra dimensión. No es solo un intercambio bilateral, es un mensaje que viaja más lejos. Lo escuchan capitales del sur que han aprendido, a un costo altísimo, lo que implica abrir la puerta a intervenciones externas. Lo escuchan gobiernos que saben que decir no tiene precio. Pero decir sí puede salir aún más caro. La conversación también dejó ver algo más. El reconocimiento tácito de que la cooperación actual funciona precisamente porque respeta el intercambio de información, coordinación operativa, reuniones técnicas, comisiones binacionales. Todo eso sigue. Nadie está rompiendo puentes. Nadie. Nadie está cancelando acuerdos. Lo único que se mantiene fuera de la mesa es lo que siempre debió: el uso de fuerzas armadas extranjeras en suelo nacional. Ese equilibrio es frágil. Se sostiene sobre una cuerda tensa donde cualquier movimiento brusco puede romperla. De un lado, la presión política interna en Estados Unidos, donde la retórica dura vende votos y distrae de problemas estructurales que nadie quiere enfrentar. Del otro, una región que ya no está dispuesta a ser el escenario donde se exportan soluciones fallidas. La mención de otros temas durante la llamada no fue casual. Venezuela apareció como aparece siempre, como prueba de fuego ideológica. Y la respuesta fue idéntica a la del tema central. Constitución. Principios, no intervención. No porque sea una postura cómoda, sino porque es coherente. Decir lo mismo en público y en privado es una rareza en la diplomacia contemporánea. Y precisamente por eso tiene peso. El tono cordial no debe engañar. La amabilidad no elimina el conflicto, solo lo contiene por un momento. Detrás de las palabras suaves hay intereses que no se evaporan. El tráfico de armas desde el norte sigue siendo un problema masivo. El consumo de drogas en Estados Unidos sigue siendo una crisis de salud pública sin resolver. Y mientras esas dos variables no cambien, la presión volverá una y otra vez. Lo que cambia es la respuesta, porque ahora no se presenta como una reacción improvisada, sino como una línea sostenida en el tiempo. Cada insistencia recibe la misma contestación. Cada oferta es rechazada con el mismo argumento. Y esa repetición, lejos de debilitar la postura, la consolida. El mensaje interno también importa. No solo hacia Washington, sino hacia adentro.
Decir no afuera implica asumir responsabilidades adentro. Significa aceptar que el problema de la violencia no se puede delegar, que no hay atajos. Que el costo político de enfrentar al crimen organizado es propio y no transferible. Es una apuesta riesgosa, pero es una apuesta soberana. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde él no llegó tarde, cuando la decisión ya había sido tomada en otro despacho. Aquí él no llegó antes. Antes de los soldados, antes de los comunicados, antes de que la narrativa se volviera irreversible. Eso no garantiza nada, pero cambia el punto de partida. Mientras se anuncian nuevas reuniones, nuevos comités, nuevas rondas de cooperación, la tensión queda suspendida en el aire. No se ha disipado, solo se ha contenido como una tormenta que no termina de formarse, pero tampoco se aleja. Todos saben que volverá a llover. La pregunta no es si lo hará, sino cómo encontrará a quienes hoy trazaron la línea. Porque una cosa es decir no una vez, otra muy distinta es sostener ese no. Cuando arrecian las presiones, cuando los titulares cambian, cuando la coyuntura se vuelve adversa. Ahí es donde la historia suele separar los gestos de las decisiones reales. Y esa es la sensación que queda al final de esta segunda capa del relato. Nada está cerrado, nada está garantizado. Solo hay un equilibrio inestable, una postura definida y un tablero que sigue moviéndose. La revelación no es que se haya dicho no. La revelación es que ese no obliga a todos, de ahora en adelante, a jugar con reglas más claras o a romperlas con consecuencias que todavía no se han calculado. A partir de ese punto, la historia dejó de ser un intercambio diplomático y empezó a convertirse en una prueba de resistencia. Porque cuando una potencia escucha un no, no siempre responde con silencio. A veces responde con presión indirecta, con gestos laterales, con movimientos que no llevan uniforme, pero pesan igual. El conflicto ya no estaba en la llamada, sino en lo que vino después. Las consecuencias comenzaron a sentirse en los márgenes, en declaraciones ambiguas, en filtraciones convenientes, en editoriales que retomaban viejos argumentos con palabras nuevas. La idea de que el problema estaba fuera, de que la solución debía venir de afuera, volvió a circular como una corriente subterránea. No era un ataque frontal. Era algo más sofisticado, más persistente, más difícil de señalar. Mientras tanto, dentro de México, la decisión empezaba a exigir su precio. Porque decir no a una intervención no elimina el problema que supuestamente la justificaba. Al contrario, lo deja completamente en tus manos. Cada operativo fallido, cada región donde la violencia reaparece, cada error de cálculo se convierte en munición para quienes esperan demostrar que el rechazo fue un acto de orgullo vacío. La soberanía, cuando se ejerce de verdad, no admite excusas. El aparato de seguridad tuvo que sostenerse bajo una lupa constante. Cada cifra se volvió argumento, cada avance, una defensa, cada retroceso, una advertencia. No había margen para la improvisación porque esta vez no había un aliado externo al que culpar si las cosas salían mal. La narrativa había cambiado y con ella, la responsabilidad. En el norte, el escenario tampoco era estable. La reducción del fentanilo cruzando la frontera no resolvió el problema del consumo. Las muertes seguían siendo miles, las comunidades seguían rotas y la tentación política de buscar culpables externos seguía intacta. Cuando los problemas estructurales no se resuelven, se reciclan y casi siempre regresan convertidos en amenaza. El discurso se endureció en ciertos espacios, aunque no siempre. Desde los micrófonos, oficiales, columnistas, exfuncionarios, analistas de seguridad comenzaron a insinuar que la cooperación tenía límites, que la paciencia se agotaba, que la situación exigía opciones más contundentes, palabras cuidadosamente elegidas para no decir lo que todos entendían. La intervención no había desaparecido del imaginario, solo se había desplazado. Al mismo tiempo, las fisuras internas empezaron a notarse. Dentro de México, no todos celebraron la postura. Hubo quienes la calificaron de temeraria,
Quienes dijeron que cerrar la puerta a la ayuda era una irresponsabilidad. Quienes repitieron viejos argumentos aprendidos durante décadas de dependencia. El debate dejó de ser externo y se volvió doméstico. Y eso lo volvió más complejo, más incómodo, más real. Porque sostener la soberanía no es un acto simbólico. Es una carga diaria. Significa enfrentar al crimen organizado sin atajos. Significa aceptar que no habrá solución mágicas importadas. Significa lidiar con el desgaste político de una lucha larga, desigual y profundamente impopular. En ciertos momentos, no hay épica constante en ese camino. Hay desgaste, hay errores, hay noches largas. El impacto social también empezó a sentirse. Comunidades que durante años habían sido escenario de violencia extrema observaban con cautela. Para algunos, la ausencia de fuerzas extranjeras era una señal de dignidad recuperada. Para otros, era una fuente de miedo. El recuerdo de regiones abandonadas a su suerte todavía estaba fresco. La pregunta flotaba en el ¿alcanzará? En el plano económico, el tablero tampoco estaba quieto. La relación comercial con el norte es profunda. Densa, casi orgánica. Cualquier tensión política tiene el potencial de filtrarse en cadenas de suministro, inversiones, mercados. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. El conflicto ya no era solo de seguridad, era sistémico. Cada gesto diplomático adquirió un peso adicional. Cada reunión técnica era observada como una señal. Cada comunicado se analizaba en busca de grietas. La línea trazada en aquella llamada empezaba a convertirse en un punto de quiebre silencioso. No porque hubiera una ruptura formal, sino porque se estaba redefiniendo quién podía exigir qué. Y en medio de esa tensión, la postura se mantuvo. No hubo marcha atrás, no hubo ambigüedad, no hubo concesiones encubiertas. La negativa se repitió con la misma calma, con el mismo argumento, con la misma lógica. Esa consistencia empezó a tener un efecto inesperado. Ya no se discutía tanto si México aceptaría una intervención. Se empezaba a discutir qué significaba que no lo hiciera. Eso incomodó a más de uno porque obligaba a replantear estrategias que llevaban décadas sin cuestionarse. Si no hay intervención, entonces el problema del consumo es interno. Si no hay tropas cruzando la frontera, entonces el tráfico de armas debe enfrentarse en su origen. Si no hay atajo militar, entonces la solución exige reformas profundas que nadie quiere pagar políticamente. El costo oculto de la decisión empezó a hacerse visible, no en explosiones, sino en silencios incómodos, en reuniones donde ciertos temas ya no se imponían con la necesidad de negociar desde otro lugar, menos dominante, más horizontal. Eso no garantiza justicia ni equilibrio, pero altera la dinámica. La historia, sin embargo, no avanzaba hacia un desenlace claro. Todo lo contrario, se espesaba. Cada semana sumaba variables nuevas, nuevos focos de violencia, nuevas tensiones diplomáticas, nuevos discursos que intentaban reencuadrar lo ocurrido. El conflicto no escaló de golpe, se densificó. Y ahí estaba el verdadero riesgo. No en una invasión inmediata, no en un anuncio estridente, sino en la acumulación, en el cansancio, en la tentación de ceder cuando sostener la postura empieza a doler. Porque las decisiones históricas rara vez se rompen en el primer golpe. Se erosionan con el tiempo. La sensación al final de esta etapa no era de victoria ni de derrota. Era de suspensión, como si todo estuviera contenido justo antes de algo mayor. El tablero estaba cargado, las piezas, tensas. Nadie había cruzado la línea, pero todos sabían que el siguiente movimiento sería decisivo. La pregunta ya no era si la soberanía se había defendido en una llamada. La pregunta era cuánto ésta. ¿Vea dispuesto el país a pagar por sostener esa defensa cuando las consecuencias dejaran de ser abstractas y se volvieran inevitables? El punto de quiebre no había llegado aún, pero el aire lo anunciaba.
El punto de quiebre no llegó con un anuncio espectacular ni con un movimiento de tropas. Llegó como llegan las decisiones que cambian el curso de una relación. Sin ruido, sin marcha atrás, sin espacio para la ambigüedad. Un día, simplemente quedó claro que el orden anterior ya no estaba operando. Que las viejas fórmulas habían perdido eficacia. Que el reflejo automático de imponer, sugerir o presionar había chocado con algo que no cedía. La tensión acumulada encontró su forma definitiva en la constatación de un hecho incómodo. La negativa no era un gesto táctico, era una doctrina en ejecución. No se trataba de ganar tiempo, de enfriar el debate o de administrar titulares. Se trataba de asumir que a partir de ahora cualquier intento de cruzar esa línea tendría un costo político, diplomático y simbólico que nadie estaba seguro de querer pagar. Ese momento no tuvo rostro único. Se manifestó en reuniones donde ciertas propuestas dejaron de aparecer. En documentos donde el lenguaje se volvió más prudente. En silencios que decían más que las declaraciones. El mensaje había sido internalizado, aunque no necesariamente aceptado. Y en política internacional, esa diferencia lo cambia todo. Para el norte, la realidad empezó a volverse incómoda. Porque sin intervención, sin el atajo militar, el espejo devolvía una imagen que llevaba años evitando. Un problema de consumo fuera de control, una industria de armas sin freno. Una crisis de salud pública que no se resuelve señalando fronteras ajenas. La narrativa del enemigo externo empezaba a desgastarse. No desaparecía, pero ya no explicaba todo para México. El peso histórico de la decisión se volvió tangible. No había marcha atrás sin pagar un precio aún mayor. Cada acción futura sería leída a la luz de ese no. Cada error sería amplificado. Cada acierto exigido como prueba de que la soberanía no era solo una palabra bonita. El margen de tolerancia se redujo. La exigencia interna creció. Defender el territorio también significaba defender resultados. En ese cruce de presiones, algo se quebró definitivamente. La idea de que la estabilidad regional dependía de una sola voluntad. La noción de que la cooperación solo funciona cuando una parte manda y la otra acata. Ese esquema, sostenido durante décadas, empezó a mostrar grietas que ya no podían ocultarse con discursos de buena vecindad. No hubo vencedores claros. Tampoco derrotados evidentes. Hubo, en cambio, una redistribución silenciosa del peso. El norte seguía siendo poderoso, pero menos incuestionable. El sur seguía siendo vulnerable, pero menos dispuesto a ceder sin condiciones. Ese desplazamiento no se mide en titulares, sino en precedentes. Y los precedentes, cuando se instalan, sobreviven a los gobiernos. El momento histórico no ofreció consuelo. No prometió estabilidad inmediata ni soluciones mágicas. Ofreció algo más áspero y más responsabilidad. A partir de ese punto, nadie podía fingir que no entendía los límites. Nadie podía esconderse detrás de malentendidos diplomáticos. Las reglas estaban claras, aunque fueran incómodas. El viejo orden, basado en la suposición de obediencia automática, quedó atrás, sin ceremonia. No fue reemplazado por uno nuevo, más justo o más equilibrado. Fue sustituido por una incertidumbre abierta. Un terreno donde cada paso tendría que negociarse, sostenerse y, sobre todo, justificarse. La historia no cerró con aplausos ni con alivio. Cerró con una pregunta que quedó flotando en el aire. ¿Qué ocurre cuando un país decide que su soberanía no es negociable, incluso cuando el costo es alto? ¿Qué sucede cuando decir no deja de ser un acto aislado y se convierte en una política sostenida? El silencio que siguió no fue vacío. Fue denso, cargado de memoria, de advertencias, de posibilidades. Como el último plano de una película que no explica el futuro, pero deja claro que algo irreversible ya ocurrió.
Y ahora el resto del mundo observa, sabiendo que el siguiente movimiento ya no responderá a viejos reflejos, sino a una nueva realidad que aún no termina de revelarse. El teléfono ya estaba en silencio, pero la conversación seguía resonando, no como eco, sino como peso. Porque hay decisiones que no terminan cuando se cuelga una llamada. Empiezan ahí. Se filtran en cada gesto posterior, en cada negociación futura, en cada intento de volver a las fórmulas de siempre. Nada quedó resuelto. Y esa es quizá la señal más clara de que algo cambió. Cuando el poder deja de imponer finales y empieza a convivir con preguntas abiertas, el terreno se vuelve inestable, más honesto pero también más peligroso. La soberanía no garantiza calma, garantiza responsabilidad. Y la responsabilidad no viene con aplausos, sino con costos. El continente ha visto demasiadas veces cómo las líneas se borran cuando conviene. Esta vez no se borraron, quedaron ahí, tensas, visibles para quien quiera mirarlas. No como provocación, sino como advertencia silenciosa. Aquí no se cruza, aquí se dialoga. Aquí se decide desde dentro. El futuro no ofrece certezas. La presión regresará con otro rostro. Las tentaciones también, siempre lo hacen. La historia no avanza en línea recta, avanza a empujones. Y cada empujón pone a prueba lo que se dijo, cuando decirlo era difícil. La pregunta ya no es si la soberanía fue defendida en un momento concreto. La pregunta es si podrá sostenerse cuando deje de ser noticia, cuando duela, cuando exija coherencia en lugar de discursos. Ahí es donde se separan las declaraciones de las actitudes. Ahí es donde la historia toma nota. El mapa sigue abierto, el viento no ha cambiado de dirección. Y en ese silencio final, incómodo y denso, queda flotando una certeza inquietante. Algo irreversible ya ocurrió. Lo demás todavía está por escribirse.